Estimado, muy bien, todos grabando entonces la ponencia. De mi parte, Jorge Espinosa, les doy un cálido saludo a todos los colegas contadores que se han dado cita el día de hoy en esta reunión breve. Es una conferencia en realidad de 50 minutos, máximo una hora, y poder regalarles este espacio que no solamente voy a darles algo de tips de oratoria, que es lo que muchos podrían estar esperando al respecto, sino también darles un alcance sobre el riesgo que corre el profesional que no se prepara en la parte comunicativa, porque hay algo que es tendencia en estos tiempos y que se los voy a poner sobre la mesa desde que inicia la conferencia. Y se trata pues de todo este boom tecnológico que significa la inteligencia artificial y cuánto nos afecta. Entonces, desde ese lugar, ¿qué hacer como contadores para poder siempre ser de alguna manera de irreemplazables, que no nos reemplace una inteligencia artificial? Y por ello les voy a agradecer que los contadores, lo primero que tenemos que hacer para constituirnos en buenos oradores es prender nuestras cámaras. Porque si estamos ocultos o si estamos detrás de una cortina, de un Zoom, entonces es como que estoy hablando solo y a mí me gustaría conocerlos un poco y saber quiénes están conectados en estos momentos precisos que estamos haciendo esta conferencia hoy, que estamos, ¿qué día? Jueves 25, ¿verdad? Ya ni siquiera yo tengo el control de los días. Me parece que es jueves 24 de julio, muy cerca a nuestras fiestas patrias. Bueno, por supuesto, también quisiera, antes de dar inicio a mi exposición, me gustaría pues felicitar la iniciativa de este grupo de colegas del Colegio de Contadores Públicos de Lima, y que se está gestando el retorno del doctor CPC Rafael Velázquez Soriano para lo que sería su candidatura a el decanato. Así que, bueno, desde ya mi gratitud y por supuesto colaborando así con esta noble iniciativa en beneficio de los profesionales contadores. Voy a hacer un segundo llamado y lo hago de verdad con todo respeto y aprecio a mis colegas. Prendamos nuestras cámaras, tratemos en lo posible, excepto los que estén en viaje o en un bus público o capaz incluso en el trabajo y tengan cierta dificultad. Y si los que no prendan o los que prendan también, participemos en el chat, porque yo necesito esa comunicación de ida y vuelta, de ida y retorno. Recuerden que hablar no es igual que comunicar. ¿Sabían ustedes eso? Yo les voy a dar una simple diferencia. ¿Qué cosa es hablar? Lo que nos enseñaron de chiquitos, ¿no? Repite, a ver, después de mí. ¿Cómo se dice mamá? ¿Cómo se dice papá? ¿Cómo se dice casa, árbol, animal, perro, gato? Eso es hablar, repetir palabras, tratar de que se me oiga, se me escuche la voz. Pero comunicar tiene una connotación mucho mayor que hablar, y que es la el, el- el diálogo, ¿no? Que el diálogo viene justamente porque son dos, ese, esa carretera de ida y retorno en la comunicación. Yo te escucho y ahora tú me escuchas y constantemente intercambiamos la información. Y un contador tiene que aprender a comunicar, y no solamente desde el habla, sino también desde la manera como escucha y de la manera como comunica, cómo transmite, porque la comunicación es emocional principalmente, por si no lo tenían tan claro. Bueno, entonces voy a dar inicio a la presentación. Me gustaría, ya que no estamos de repente mostrándonos en las cámaras, me gustaría que me digan al menos dónde están en este momento, porque capaz no todos están en Lima, ¿no? ¿Qué están haciendo en este momento y qué emoción les embarga en este momento? O mejor dicho, más que la emoción, ¿qué es lo que te llama la atención del tema de oratoria contable? Entonces me gustaría que lo coloquen en el chat, ¿no? ¿Qué te llama la atención del tema de oratoria contable? ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Qué te gustaría aprender? Y es más, ¿cuál es tu mayor dificultad cuando comunicas? Esas preguntas son importantes para yo saber con quiénes estoy interactuando, ¿verdad?
Entonces, bueno, mientras tanto voy presentándome. Gracias, Rosa María. Ahí está hablando también Ciro en su casa y Mercedes también está hablando que no puede prender su cámara. Entiendo que algunos están en traslado ahora que estamos en previo a las fiestas patrias y el tráfico está muy, muy fuerte en estos días previos a las festividades patrias, ¿no? Y pues Mercedes Chávez ya nos dijo, la primera perla de la noche, como le digo, ¿no? Entonces nos lanzó la primera comentario, digamos, ya que contribuye, que suma a la conferencia. Dice, perdóname, se me fue. Me gustaría tener una mejor comunicación con mis clientes, Mercedes. Me parece excelente. Me parece excelente. Ciro dice, puede habilitar el micrófono para aplicar lo que menciona el diálogo. No, no comprendí. Pero probablemente ustedes puedan habilitar sus micrófonos. No sé si eso no depende de mí, sino de las personas que están en el backstage de la conferencia. Ya está habilitado, profesor. Ah, genial. Entonces, quien desee, pero eso sí, por favor, para no interrumpir, levantan la manito del Zoom y entonces yo sé que le puedo ceder el uso de la palabra en el momento que necesiten dar una apreciación, un aporte o un comentario sobre lo que voy a ir mencionando rápidamente porque voy a entrar a mis diapositivas, ¿bien? Entonces, buenas noches, sigo en el trabajo, dice Marta. Fernando dice, saber llegar al público no necesariamente contable. Muy bien, Fernando, por supuesto. Ahí viene el punto. A ver, los contadores expertos que hablamos de NIF y de NICS y de auditoría y de peritaje y de los impuestos y de esto y que la resolución tal y cual y bueno, y seguimos con nuestro debe y nuestro haber y nuestros estados financieros, estados de resultados. A veces nos metemos en el lenguaje contable y estamos asumiendo que todas las personas entienden ese lenguaje. Y yo siempre digo, habla como si te entendiera un chico de pregrado de otra carrera, a ver si te entiende. Tenemos que aprender a distinguir que hablar bien no significa tecnicismo necesariamente. Hablar bien significa que te entiendan las personas sencillamente, usando las palabras más planas posibles, sin tampoco quiero decir que no utilices un buen vocabulario, plano en el sentido no de repetir palabras, sino en el sentido de que se haga entendible, que tu lenguaje sea claro, expresivo y bastante entendible para los demás, ¿no? Que te puede entender un doctor como te puede entender un chico de tercer ciclo de contabilidad o incluso de otra carrera. Necesitamos traducir nuestro lenguaje de una manera mucho más amigable a los demás. Y lo como dijo hace un rato el colega Fernando, hay que ayudar a que la profesión sea más cercana para los demás profesionales también. Es que no todos son contadores y es más, hay una serie de situaciones que hoy en día los contadores tenemos que afrontar, que lo voy a tratar en la conferencia. Entonces voy a compartir mi diapositiva para poder, pues, darles algunos alcances muy importantes que he seleccionado temas muy puntuales, dado a que por el tiempo, perdón, que tenemos, no es dable que, pues, me extienda demasiado, ya que tenemos un tiempo de alguna manera limitado y para lo que es la ponencia que les estoy presentando en este momento. Así que permítame un momento, voy a compartirles. Tengo información bastante valiosa e interesante que les quiero compartir y me gustaría que me confirmen también si ya pueden apreciar mi diapositiva inicial. Sí, creo que ya lo están viendo. La conferencia, oratoria y expresión corporal para contadores, ¿no? La comunicación, qué importante que es. Yo quería hacer algo de expresión corporal con ustedes, pero así un poco como que estamos de repente no se va a hablar tanto de expresión corporal. Entonces me voy a centrar en la parte de la oratoria y la expresividad en general del contador público, porque en realidad la expresión corporal la hago con cámaras prendidas. Hoy, 24 de julio, les tengo esta conferencia para ustedes. Bueno, me hicieron ya una presentación, la cual agradezco. Permítanme un segundo, voy a ampliar acá para que se pueda visualizar mejor. Y sí, avísenme si se ve bien en sus computadoras. ¿Bien? ¿Estamos bien? Listo. Bueno, entonces, ahí me están contestando. Yo creo que sí, estamos ser didácticos, dice Ciro. Se ve bien, dice Elizabeth. Muchísimas gracias. Entonces pasamos de frente al tema. Bueno, un poco mi ponencia, ya me presentaron, soy contador público, tengo maestría en administración y en gestión pública y muy especializado en temas de oratoria, habilidades blandas, comunicación, liderazgo.
y temas que tienen que ver también con todo lo que es la parte de la docencia. A mí me encanta mucho este tema. Les comparto que yo enseño a muchos docentes a nivel nacional diferentes temas que tienen que ver con metodologías ágiles para la enseñanza-aprendizaje, tiene que ver con el coaching educativo en el mundo de la docencia. Y me he dado cuenta que siempre hay un factor fundamental que mucha gente repite y es que, profesor, yo soy bueno, conozco mi tema, pero no sé cómo llegar a los alumnos. Entonces, ese es el punto al cual quiero llegar. Voy a hablar algo de la IA, la inteligencia artificial y su impacto en las profesiones. De eso voy a hablar una parte importante que quiero que ustedes lo entiendan, no en el afán de asustarlos como colegas, sino en el afán de más bien despertarlos y ver qué podemos hacer para agregar valor a nuestra profesión. La comunicación dentro de las habilidades blandas, la relación entre informar una situación financiera e influir a partir de ella, cómo estructurar una presentación financiera y simplificando las exposiciones contables. Algo muy puntual, muy rápido. Y voy a empezar con este punto de la tecnología, la época tan tecnológica nos está olvidando, o nos está haciendo olvidar que somos humanos, ¿no? Nos está haciendo olvidar que somos humanos. Ustedes, IA, inteligencia artificial. ¿Y saben qué es la IE? ¿Se han puesto a pensar qué es la IE? Es la inteligencia emocional. Es la inteligencia que nos hace recordar que antes que profesionales, antes que máquinas que solamente tienen que producir en la empresa resultados, porque hoy en día todo se mide por resultados, ¿no? El desempeño lo miden por resultados, la rentabilidad de una empresa se mide por resultados, las ventas se miden por resultados. Pero ahí viene el punto. ¿Dónde está la parte emocional? En otras palabras, ¿dónde está la parte humana del profesional? Y eso no solo para contadores, hablo en general. Entonces, nos estamos olvidando que somos seres humanos y nos estamos automatizando tanto con esto de la inteligencia artificial que me parece magnífico, pero acá hay un detalle. La inteligencia artificial no vino a reemplazarte, colega contador. La inteligencia artificial vino a complementarte. Vino a ser tu socio en el negocio contable o en la gestión que tú realizas en las instituciones a las que representas, pero no vino a reemplazarte. Pero cuidado cuando nosotros nos convertimos en profesionales tan automatizados, tan repetitivos en nuestras labores, tan poco propositivos cuando se trata de buscar soluciones para una empresa, que llega un punto en que te vuelves reemplazable. Y entonces esta IA se vuelve una amenaza para nosotros. Y es que ahí tenemos que percatarnos qué es lo que la IA no debería reemplazar. O qué, por lo menos hasta el momento, porque la verdad es que está, digamos, creciendo a pasos galopantes esto de la inteligencia artificial en sus diferentes variedades. Muchos creen que solo es el ChatGPT, pero hay muchísimo más que eso, ¿no? Entonces, acá yo voy leyendo porque a mí me encantan los comentarios del público. Y me dice Ciro, la IA alcanza metas, pero no tiene en cuenta valores éticos. Bueno, por eso mismo. Y es por eso mismo que esta conferencia, primero trato de despertarles que nosotros como contadores tenemos mucho valor interior desde nuestro conocimiento, desde ese background que todos manejamos y mientras más experiencia tienes, y mientras más probo eres también en tu gestión, porque hay personas que tienen mucho currículum, pero a veces, ¿no? No siempre contadores, hablo en general de todo profesional, a veces se meten en problemas justamente de falta de ética. Pero es allí donde nosotros tenemos que demostrar que somos irreemplazables en ese aspecto. Pero otro punto importante, que voy a ir mencionándolo a lo largo de esta conferencia breve, es hasta qué punto nosotros hacemos tareas que no son automatizadas, que son tareas que vienen de mi pensamiento crítico, del análisis financiero, de la predicción financiera que puedo yo proponer a la empresa. 47% de los empleos se automatizarán en los próximos años. Eso no lo dijeron hoy, que ya estamos en todo esta vorágine de conocimientos de tecnología, información, ¿no? En toda la parte tecnológica, sino que esto lo vienen diciendo la Universidad de Oxford en el 2018, 7 años atrás. Y es más, ese porcentaje quedó chico, porque hoy en día ya hay más que eso que ya se está automatizando.
Lamentablemente, la contabilidad es una de las profesiones que está en ese grupo valga la redundancia, de profesiones que están siendo amenazadas por esta ola tecnológica, ¿no? Y por ello, otra información del New York Times de Estados Unidos que dice, para algunos recién graduados, el apocalipsis laboral de la IA podría ya estar aquí. La tasa de desempleo de los recién graduados universitarios, miren ustedes lo interesante de estos datos, ¿no? Ha aumentado a medida que las empresas intentan reemplazar a los trabajadores principiantes con inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día estamos en la época de la formación continua, señores. Entonces, nosotros ya no, lo que tú estudiaste en el segundo ciclo y estás por graduarte este año, de pronto ya se convierte en obsoleto. Porque antes, para que algo sea obsoleto, tenían que pasar 15, 20 años. Después se redujo esa cifra a 5 o 10 años. Después, a hoy en día, a los 2 años, 3 años, ya es obsoleto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué les traigo todo esto? Y dice, voy a hablarles de oratoria. Porque un contador tiene que saber transmitir el valor que tiene la profesión por un lado y por otro lado el valor que tiene cada uno de nosotros como profesionales. ¿Qué valor aporto yo al mundo, a la sociedad, al mundo de la empresa, a la gestión pública si soy del Estado, a los emprendedores? ¿Qué valor yo desde mi experiencia, desde mi especialización puedo yo aportar? ¿Y cómo lo puedo transmitir si no sé comunicar? Y la IA hoy en día te hace discursos. Tú le puedes decir nada más el prompt correcto, las herramientas o los ingredientes, le colocas, yo quiero que prepares un discurso que hable de esto, que incluya tal aspecto y puntualmente quiero dirigirme a este tipo de público y te lo hace. Pero hay un detalle. A la hora que tú lo tengas que hablar, bueno, por lo menos hasta ahora, la máquina no va a hablar por ti. Lo vas a tener que decir. Y ahí sí te vas a ver en problemas, si no sabes comunicar. Entonces, qué importante es por ello aprender a soltarnos, aprender a comunicar con confianza en uno mismo. Romper la idea de que el hablar en público solo es para comunicadores, periodistas y abogados, sino para todos. Los contadores podemos ser tremendos y excelentes líderes, portavoces en una institución, pero tenemos que empezar a cambiar la mentalidad, ese mindset que a veces uno nos ha llevado a pensar que somos muy buenos técnicos en la parte profesional, pero nos falta la parte comunicacional de lo que voy a hablar en un momento. Bueno, Darío Amodei es uno de los expertos y propulsores de la inteligencia artificial, ¿no? Creadores de la IA, y dice, ¿no? La IA podría eliminar la mitad de todos los trabajos de oficina en nivel inicial. Cuando hablo de nivel inicial, hablo de nivel básico, nivel operativo, todo lo que es repetitivo. Un contador no se puede ceñir a declarar impuestos. Un contador no se puede ceñir a hacerse un simple informador financiero, o sea, que informe lo que está pasando, sino que tiene que proponer mejoras, proponer cambios, detectar cuellos de botella en una empresa, dar opiniones que sean respetables en el marco de la gestión de una empresa o de un ente público. Pero cuando hacemos trabajos de nivel inicial o trabajos demasiado básicos, entonces ahí viene el problema. El aumento del desempleo del 10 al 20% en los próximos 1 a 5 años, ha dicho Amodei hace una entrevista reciente en San Francisco, ¿no? Dice además que las empresas de IA y el gobierno deben dejar de endulzar lo que se avecina, ¿no? La posible eliminación masiva de empleos de tecnología, finanzas. Ahí está. Derecho, consultoría y otras profesiones que también están siendo afectadas. Entonces, allí tenemos un aviso, como se dice, ¿no? Y este señor Andrés Oppenheimer tiene un libro, ya tiene sus años ese libro, Sálvese quien pueda. Y sería bueno que lo consiga. Y te habla del peligro de ciertas profesiones que si no se reinventan, y si los profesionales no se reinventan, entonces corren riesgo de quedar un poco rezagadas y además sus profesionales sean reemplazables si no encuentran algo diferenciado que
como quien dice, nos saque de ese automatismo en el que muchas veces caemos los contadores. Entonces, la contabilidad como carrera está destinada a desaparecer. Pregunto, ¿qué dicen ustedes? A ver, ¿dónde está el valor? ¿Dónde creen que podríamos, qué tendríamos que hacer como contadores? Y los leo en el chat porque a mí me gusta leerlos. El futuro es hoy, amigos, colegas, el futuro es hoy. Ya no estamos para esperar a ver cómo cambia el mundo. El mundo ya cambió. El mundo ya está, el futuro ya está encaminado. No nos hemos dado cuenta y ya todo es automatizado y muchos empleos son reemplazables y los robots y las máquinas y toda esta cuestión está entrando con fuerza. Pero hay cosas que nosotros no podemos permitir que se reemplacen. Y es por eso que les traigo esta conferencia de comunicación y oratoria, porque hay una gran parte de la gestión profesional que debería seguir siendo irreemplazable. Recuerden que cada uno de ustedes es una marca, cada uno de ustedes. Por ejemplo, no sé, quien quiera, dígame en el chat en qué institución trabajan, alguna capaz que sea conocida, un ente público, ¿no? Y muchos dicen, yo no soy la empresa es la marca, yo solamente soy un simple servidor y colaborador. Y es falso, la marca eres tú. Tú llevas tu marca propia y además llevas la marca de tu empresa, de tu compañía, o de tu ente público al cual representas. Entonces, bueno, voy a leer un poco los chats y ojalá que les esté gustando. Díganme con un dedito arriba o si les está pareciendo interesante esto que les he tocado como punto inicial de la conferencia. A ver, porque de ahí voy a entrar en el tema de oratoria. Le voy a dar unos cuantos tips porque el tiempo no me va a dar para más, pero quería un poco despertar a cada uno de ustedes sobre el valor que tenemos como profesionales, porque el trabajo de la oratoria no es que yo te enseñe una técnica. Y yo en mis talleres siempre hago esto, despierto a las personas, les sacudo del miedo y de ahí recién empezamos a practicar las técnicas de oratoria. Porque la oratoria más que una técnica es un estilo de comunicación. Eso es oratoria. Y es más, hoy en día se necesitan menos oradores antiguos, clásicos, se necesita gente más humana que sepa persuadir a la audiencia y a sus entornos. Personas que tengan la capacidad de conectar desde la palabra, desde los gestos, desde la emoción. Y nosotros como contadores somos importantes, cruciales en la toma de decisiones de una empresa, y eso ustedes lo saben perfectamente porque en la universidad lo aprendimos, pero no basta con aprenderlo, hay que ser, dice, ¿no? Antes que parecer. Hay que ser. Entonces demuestra que realmente eres un apasionado de la profesión y eso se tiene que notar. Vamos a ver qué dicen acá los amigos del chat. Máximo Rodríguez. Trabajo de forma dependiente e independiente. De esta parte llego a la parte adulta, pero a la más joven tengo que proyectar más esfuerzo que nos sugiere. Sí, bueno, todos tenemos que proyectar esfuerzo. Como dices, ¿no? Tu marca no es lo que dice tu currículum, tu marca es lo que proyectas desde que comunicas. Esa es tu marca personal. ¿Qué proyectas como contador? Más que contador, ¿qué proyectas como profesional? Y es más, ¿qué proyectas como ser humano? Porque recordemos que antes que profesionales somos seres humanos. Y si tú eres una persona que no sabes caer bien a los demás, vas a poner un negocio contable, vas a poner un negocio de asesoría, de auditoría, y van a haber personas que no van a tomar tus servicios porque eres tú la marca antes que tu empresa, antes que tu emprendimiento. Entonces, cuidemos eso, que estamos comunicando desde nuestra forma de incluso de ser y de tratar a los demás. El contador va más allá de todo eso, dice Moisés. Por supuesto, darle un valor agregado al trabajo que se realiza, dice ya Yaquian Quispe. Elizabeth dice, no depende solo de nosotros de que le demos valor y posición a nuestra profesión. Totalmente, Elizabeth. O sea, no dependamos de que alguien, o sea, el liderazgo no es un cargo, el liderazgo es la decisión de aportar valor en el entorno en el que te encuentres y ser ejemplos para los demás. Eso es liderazgo, ¿no? Y la manera de ser líder, la mejor manera de ser líder es comunicando con excelencia. Por eso es que es tan importante esto de la comunicación. Ciro dice cómo vender, reinventarnos con valores y calidad cuando los directivos de las entidades públicas por lo general buscan cumplir obligaciones legales parcialmente, lo que significa incumplimiento. Estás dándome a entender claramente que trabajas en un ente público. Ok, mira, pero allí viene el punto.
Yo respeto tu posición y tu comentario porque es parte de lo que se vive en la realidad y no es que yo lo desconozca, pero insisto, una cosa es lo que la institución representa y otra cosa es lo que tú puedes hacer desde tu rol como profesional y como ser humano. O sea, yo puedo entender que tengo una molestia, pero yo mientras me mantenga en ese cargo, en ese rol de contador general, de director contable, de director financiero, o de asistente, no sé, asesor financiero, como cual sea mi función, yo tengo que demostrar ser 100% ético, dar fiel cumplimiento al código de ética del contador público y todo lo que tiene que ver con mi marca personal, aportar valor desde mi lugar. Yo sé que es incómodo a veces cuando la entidad no apoya, pero primero nosotros somos los que damos valor a la profesión. Si no, vamos a vivir siempre enemistados con la realidad y eso no nos ayuda a crecer. Entonces, cuando tú estás también empoderado internamente, entonces tu comunicación fluye mucho más, de manera mucho más agradable, eres más persuasivo con tus entornos. Y por eso yo les invito a más allá, a que las cosas no sean como queremos afuera, el liderazgo es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Es decir, no espero que me pongan en un cargo alto para ser líder. Yo soy líder, así sea un asistente contable, así no tenga un emprendimiento aún. Porque el liderazgo viene de adentro hacia afuera, desde el ejemplo. Gracias, Erika Ormeño, muy amable por tu comentario. Espero que te guste y sobre todo que te sirva. Ahora tenemos más cositas que hablar y les voy a compartir. Isabel dice, trabajo en forma independiente, llevo contabilidad comercial de empresas jurídicas y de persona natural. La pregunta es, Isabel, ¿cómo te vendes? ¿Cómo te ven? Mejor dicho, la palabra no es cómo te vendes, ¿cómo te perciben? ¿Cómo te percibe el mercado? De eso tengo un comentario muy bonito que se lo voy a dar en un rato. Moisés Castillo dice, el contador debe liderar más allá de la manera de la mera contabilidad. El mundo de hoy es más que inteligencia emocional. Por supuesto, no es solamente inteligencia emocional. Yo te lo puse como, es que es todo. Es inteligencia artificial, inteligencia emocional, es manejo de conflictos, es liderazgo, es autoestima, es todo, es todo. Y es también habilidades técnicas. No olvidemos, no estamos diciendo que la habilidad técnica no cuente. Claro que cuenta. Pero ¿de qué vale ser técnico si no sabes transmitir lo que sabes? Esa es la pregunta que te hago. ¿De qué vale que sepas tanto de contabilidad y que tengas tanta experiencia si cuando tienes que hacer una exposición de un informe no se logra entender? Ese es el punto. Y por eso es que esta oratoria moderna que les traigo, que no es la oratoria tradicional, esta es una oratoria distinta, habla de persuadir antes que convencer. Habla de comunicar antes que hablar o leer algo. Habla de contar historias, por ejemplo, antes que leer al pie de la letra un estado financiero, ¿no? Es mucho más fácil que la gente entienda algo cuando tú le cuentas una historia. Miren, hace 3 años esta empresa estaba con un déficit de tanto, luchamos por conseguir mejorar los resultados, no se dio hasta que pudimos cambiar ciertas prácticas. Y esa historia que tú cuentas durante un informe es mucho más convincente, mucho más persuasiva que decir, bueno, les voy a leer los resultados. Empezamos por, hable y empiezas de arriba hacia abajo. Eso no conecta. Empecemos a cambiar nuestro estilo y van a ver que el impacto del profesional va a ser muy distinto en los demás que si lo hacemos de forma tradicional. Yo les dejo por eso esta conferencia para ello, básicamente para despertar. Sí, lo dice que trabajo como consultor externo en temas de fortalecimiento del sistema de control interno, perfecto, esto es en el tema de OSI y todo ello, en entidades del Estado, como convencer de la importancia para una adecuada administración de los recursos asignados en la entidad y evitar riesgos de responsabilidad administrativa y legal. Por supuesto, mira que lo tuyo, Ciro, es muy persuasivo. El tener que advertir a las personas, sensibilizar a la gente, no es OSI, correcto. El tema que tienes que advertir a las personas, que tienes que sensibilizar a las personas para que no cometan algún tipo de acto que vaya justamente o que produzca una responsabilidad legal, ¿no? Que sea contraproducente contra el funcionario, es un tema que tú tienes que manejar muy bien, la parte persuasiva.
Pero repito, no desde la amenaza, no desde el castigo, o sea, desde hacer sentir a la persona como que vas a cometer este delito, esta infracción. Más bien todo lo contrario. Yo te invitaría a enfocarte siempre en las buenas prácticas, porque el verdadero orador de estos tiempos es el que impulsa o entusiasma a las personas a hacer bien las cosas antes que amenazarlos por hacer algo mal. Y eso también tiene que ver con la oratoria moderna. Llevar el diálogo, el discurso desde un enfoque propositivo y positivo. Entonces las personas empiezan a conectar con tu mensaje. Bueno, es lo que yo les traigo en esta noche. Yo sé que a algunos les cuesta un poco cambiar el chip. No es fácil, yo les entiendo, pero a otros sí, porque cada uno tiene quizá un manejo distinto. ¿Qué hay que hacer, estimados colegas? Lo simple, la diferenciación. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? La diferenciación. Esto se estudia mucho en el marketing, por ejemplo, en ventas también. ¿Qué hace un producto que vende lo mismo que las otras marcas? Si tú vendes medias marrones y yo también vendo medias marrones, lo único que cambia es la marca y quizá el diseño, pero es lo mismo. Yo no te estoy vendiendo algo nuevo. Pero si yo te vendo una media que tiene huequitos para que el pie respire, vamos a estar poniendo un ejemplo, un disparate, simplemente lo que estoy diciendo es, ¿qué tienes que hacer para que no repitas lo que hacen todos? Eso es lo que te digo. ¿Qué tienes que hacer para, de repente todos hacen tazas con un asa y tú el asa, no sé, la pones por arriba, le cambias la forma a la taza? Tenemos que ser innovadores y los profesionales contables tenemos que ser innovadores. Tenemos que cambiar la manera como llegamos al público, cómo transmitimos la información. Tenemos que aprender a ser muy persuasivos, pero desde la conexión emocional. Aquí viene un pequeño video justamente que te habla un poco de esta cuestión de la inteligencia artificial y cómo de alguna manera nos afecta o nos puede afectar como contadores y a todos los profesionales en general. Vamos a escuchar. Hola a todos. En este vídeo vamos a discutir un tema interesante y controvertido. ¿Sustituirá la inteligencia artificial al contador público? La inteligencia artificial ha sido una tecnología revolucionaria que ha transformado muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, y el campo de la contabilidad no ha sido la excepción. La automatización de procesos, la integración de sistemas y la analítica avanzada están cambiando la forma en que los contadores llevan a cabo sus trabajos. Pero, ¿esto significa que la inteligencia artificial eventualmente reemplazará completamente a los contadores públicos? Algunas personas argumentan que la inteligencia artificial puede hacer el trabajo de un contador público de manera más eficiente y precisa que un ser humano. La tecnología puede analizar grandes cantidades de datos en un corto periodo de tiempo, reducir errores y aumentar la eficiencia. Además, la inteligencia artificial puede hacer recomendaciones en base a patrones detectados y análisis de datos, lo que podría ayudar a los contadores a tomar decisiones más informadas. Sin embargo, otros argumentan que la inteligencia artificial no puede reemplazar completamente a los contadores públicos. La tecnología puede ser excelente para hacer tareas repetitivas y procesar grandes cantidades de datos, pero no puede reemplazar el juicio humano y la toma de decisiones basadas en el conocimiento y la experiencia. Además, la tecnología no puede proporcionar una visión estratégica y de negocios como un contador público bien informado. En resumen, mientras que la inteligencia artificial está transformando la forma en que los contadores públicos realizan su trabajo, es poco probable que reemplace completamente a los contadores públicos en un futuro cercano. La tecnología puede ser una herramienta valiosa para mejorar la eficiencia y precisión de los procesos contables, pero la toma de decisiones estratégicas y la comprensión de los negocios seguirán siendo un área de especialización de los contadores públicos. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que la inteligencia artificial reemplazará completamente a los contadores públicos? Déjame saber en los comentarios. Incluso ese video también es hecho con inteligencia artificial. Son personas que no existen. Son hechos con la misma inteligencia artificial. Ahora yo les pregunto, realmente hay que pensar, ¿no? El, la toma de decisiones estratégica, lo dijo en el video. Y yo les puedo decir, esto se simplifica en una habilidad muy, muy en boga en estos tiempos, que se llama el pensamiento crítico. Y si un contador adolece de ese pensamiento crítico, va a ser, como mucho a veces tradicionalmente se dijo, ¿no? Son tenedores de libros, llevamos información, ¿no?
declaramos impuestos, pero a eso definitivamente no nos podemos ceñir más. O sea, es parte de la función, pero el valor no está por allí. Entonces tenemos que aprender a darnos cuenta desde qué lugar podemos empezar a darle un valor distinto a la profesión. Entonces, hay mucho por hacer, colegas. Hay mucho por trabajar. ¿Cómo podemos cambiar nuestro chip y ser más persuasivos y propositivos, Elizabeth? Te lo voy a decir con una sola palabra. Autoconociéndote. Autoconociéndote, que ahorita vamos a hacer un ejercicio para ayudarte en ello, ayudarlos a todos. Es decir, si yo no me percibo, si yo no me doy cuenta qué me da temor, qué me limita, qué creencias tengo que vengo arrastrando desde hace años y que me hace sentir que no puedo o no soy capaz de persuadir, bueno, es mientras no despierte voy a seguir teniendo los mismos resultados. Einstein decía, mientras hagas lo mismo, tendrás los mismos resultados, ¿no? Entonces, lo decía de otra manera, locura, lo decía Einstein, locura es pretender cambiar mis resultados haciendo siempre lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar, adaptarnos a lo nuevo. Es más, adaptarnos también a la tecnología. Muchos se resisten, pero tenemos que entender que hoy en día ya no es una opción, es una obligación estar actualizados en temas de tecnología y más bien hacer que esta tecnología se amiste con la profesión contable. No pensar que ha venido a amenazar nuestra estabilidad laboral, sino más bien ha venido a complementarnos y a facilitarnos ciertas cosas, pero lo que no va a poder hacer es reemplazarnos. Pero eso depende solo de nosotros. Así que, Elizabeth, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y Cela dice, las empresas se consideran que eres un buen contador, te consideran un buen contador cuando le solucionas problemas, eres responsable, enseñas a sus áreas a trabajar correctamente, cumpliéndolo con normas tributarias y contables. Nosotros no solo declaramos impuestos, que es una pequeñísima parte, nosotros vemos casi todas las áreas: finanzas personal, producción comercial, logístico, tributario. Por supuesto, claro que sí, yo no te voy a decir que no. Sin embargo, yo cuando hablo con profesionales o personas de otras áreas, me dicen eso. Yo necesito un contador porque necesito que me lleven, que me declaren los impuestos. Es que eso es lo que vendemos, colegas. Eso es lo que vendemos. Entonces, ¿cómo hacer que nos miren distinto? Ahí es donde está nuestra tarea. ¿Qué tenemos que hacer para diferenciarnos, para ser de alguna manera percibidos como profesionales indispensables en la empresa? Y no todos nos ven así. Tristemente, no todos los profesionales de otras carreras nos ven así. Cada vez más desafíos para seguir mejorando nuestras habilidades. Claro, es como cuando vinieron los softwares contables, ¿no? O sea, hace ya varios años vinieron los softwares, porque antiguamente, hace décadas, era la contabilidad manual y eso era mucho más difícil, ¿no? Planillones inmensos que tú, pues, te podías pasar haciendo el cierre, el ejercicio en amanecida tras amanecida. Hoy en día, obviamente, los sistemas y los softwares en el estado, el CIAF y todo eso ha venido a simplificar la labor. Pero igual tiene que haber siempre una mente ágil, una mente lúcida que pueda evaluar y comprobar que esa información es la correcta, si los datos ingresados son válidos, y por eso se necesita mucho pensamiento crítico en el mundo contable. Entonces, pero no solamente es lo que piensas, sino cómo lo transmites. A eso va la oratoria Hola a todos. que les menciono. Entonces, ¿cómo te diferencias, colegas? La pregunta de justamente de la participante. Empiezo por el primer paso, que es conocerte. Conócete, conocerse, autoconocimiento. Y para eso hay que recordar, ¿no? ¿Qué carrera, perdón, qué materias te enseñaron durante tu carrera en la universidad? Miren, ahí hay varias, ¿no? Les he dado una ayuda. ¿Alguna otro curso se acuerdan? ¿Alguna materia más que se acuerden de la universidad? ¿Qué más te enseñaron? Aparte de todo eso, en la carrera contable. ¿Qué más te enseñaron? Ahí está finanzas, macro, micro, control interno, gestión logística, ni qué decir pues de la contabilidad financiera, las matemáticas, pero ¿qué más por ahí que se acuerdan? A ver, durante tus años de estudiante, ¿qué más llevaste? De todos, acuérdense, a ver, toda la parte técnica, ¿no? Toda la parte técnica. Legislación laboral, costos, muy bien, así es. Así es. Por acá me ponen como profesional, dice Isabel, trato de que mis clientes siempre estén siempre bien informados.
de acuerdo a los principios contables, creo que ya lo leí, ¿no? Sí, así es. Entonces es importante por ello. Costos, bueno, muy bien, costos, legislación, ahí está. Pero la pregunta es, ¿hay otras materias que podrían haber sido importantes también que nos enseñen? ¿Dónde estuvo la oratoria, por ejemplo? ¿Dónde estuvo la parte? Hoy en día algunas universidades sí lo enseñan con el nombre de presentaciones de alto impacto o presentaciones efectivas. Yo enseñé ese curso en una universidad privada por 7 años a los chicos de contabilidad de pregrado. Y créanme que los chicos me agradecían porque decían, profesor, yo no sabía que esto era tan importante en mi profesión. O sea, los chicos de mi curso valoraron que no solamente todo era la parte técnica, la parte hard, sino que también la parte soft era importante. ¿Qué es la parte soft? La manera como comunicamos. Les enseñé a presentarse, les enseñé a hacer un discurso y llevado al mundo contable. Les enseñé a mirar a la audiencia, a expresarse corporalmente, a utilizar bien el lenguaje, a ser persuasivos, a entonar la voz. Yo quisiera hacer ejercicio con ustedes, pero creo que no están ahorita habilitados como para hacer un... Yo lo hago siempre con cámaras prendidas. Pero bueno, todo eso les enseñé en mi curso y créanme que los chicos salieron sumamente, como quien dice, eh, empoderados. Cuando terminaba mi curso, ellos querían que siga, porque justamente les daba todo aquello que la otra parte no les enseñaban. Todo lo demás es netamente técnico, pero hay una parte que nos se olvidan de enseñarnos en las universidades, en todas las profesiones en realidad, que es la parte de la comunicación. Cómo tú expones ante un informe en un directorio, cómo tú te presentas en una entrevista laboral si estás buscando un cargo de contador o de asistente contable, cómo tú logras convencer o persuadir al entrevistador. ¿Cómo logras impactar en la sustentación de una tesis en tu examen de grado o de maestría? Entonces, esas cosas son las que no te enseñan, ¿no? Pero no hay problema, todo se aprende, ¿no? Dice que lo primero que hay que tener es voluntad. Y con la voluntad ya ganaste el 50%. El otro 50% es tus hábitos y tu disciplina, sin duda. Costos de administración, deontología contable, claro que sí. Auditoría, a mí me enseñó sociología y comunicación, bárbaro, Isela, muy bien, excelente. Estadística, dice Jenny, bueno, en fin, sí, por supuesto, estadística, investigación operativa y no sé qué más, bueno, varios cursos muy, proyectos también por ahí, en fin. Entonces, hablar en público tiene que ver con una palabrita que se llama glosofobia. Mejor dicho, miedo a hablar en público es glosofobia. Glosofobia viene de griego, ¿no? Que significa lengua y miedo, o sea, miedo a la lengua, pero digamos traducido de una manera más amigable es el miedo a hablar. El miedo a que los demás se rían de ti, al ridículo, ¿sí o no? Porque ese es el miedo que uno tiene. No es miedo al público en realidad, es miedo a quedar mal tú ante ellos. Pero ese miedo está en la cabeza, es mental. Es un miedo falso, que no existe, que nos hemos creado nosotros mismos, no sé, de una manera quizá de autodefensa, para evitar el riesgo de salir al frente y que la gente se ría de nosotros, ¿no? Según Forbes, el 90% de la gente sufre miedo escénico y es el segundo miedo más grande de la humanidad, después del miedo a morir quemado, para que vean lo gran, digamos, el gran impacto que tiene esto de el miedo a hablar en público. O sea, si tú lo tienes, no te sientas mal porque en realidad un gran grupo de gente tiene miedo a hablar en público. La pregunta es cómo haces para que esto baje digamos, ¿no? Es la intensidad. Entonces, una de las cosas que yo les digo, ¿no? Dejemos de ser contasaurios, ¿no? El típico contador que se encierra en su escritorio, prende su computadora, busca sus archivos, abre los softwares, empieza a ver la información, no conversa con nadie. ¿Quién es un contasaurio? Todo lo que acabo de decir. Una persona que está metida en su mundo financiero como si fuese un imperio aparte de la empresa. Y no me digan que no, porque eso sí existe. Existe, ¿no? Al punto que nos catalogan de personas, incluso en algunos casos hasta antisociales, ¿no? Y cómo convertirnos en especialistas en habilidades blandas. Y es todo lo que ustedes dijeron. ¿Cómo comunico? ¿Cómo vendo? Si tú tienes un negocio de contabilidad, de auditoría, ¿cómo hago que mi negocio llegue a la gente? Hoy en día las redes sociales te ayudan muchísimo, ¿es verdad?
Pero hay un punto que tú tienes que contactar al cliente y el cliente te va a citar, decir, quiero que venga a mi oficina, quiero que usted me explique cuáles son los servicios que usted brinda. Y allí no vas a ponerle una imagen de un Facebook o de un TikTok, tienes que hablar. ¿Y cómo hablas? ¿Cómo persuades? ¿Cómo conquistas la mente del cliente o del potencial cliente? ¿Cómo logras persuadirlo? Ese es el gran reto de los contadores. Y para eso necesitamos de comunicación y de una buena oratoria. Isela Carrera dice, el tema de la oratoria es muy importante, debe ser un curso básico de los primeros ciclos, no todos se tienen confianza para exponer. Totalmente, mi querida Isela, transmitir lo que piensas sin temor y vergüenza. Sí, así es. El temor y vergüenza, vuelvo a decir, está acá, no está afuera. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es salir de nuestra cabeza. El problema es que estamos muy metidos en nosotros y nos olvidamos del público. Lo que hay que hacer es más bien conectar con el público. ¿Qué necesita escuchar la gente? A veces en un informe financiero, por poner un ejemplo, nos excedemos en detalles que a los demás capaz no les interese o no lo entiendan. Y más aún si estás exponiendo ante una gerencia. Ellos quieren ver resultados, ellos quieren ver cifras globales, proyección, posibilidades, dónde hay oportunidad de inversión, dónde hay oportunidad, dónde hay posibilidad de crecimiento. Eso le interesa a un gerente. No le interesan los detalles del balance general, porque esa es la labor de los contadores. Ellos quieren ver otras cosas. Entonces, uno tiene que ponerse en el lugar de la gerencia y decir, yo tengo que ver este informe con los ojos de los gerentes. ¿Qué es lo que a ellos les interesa? Es como que tú vayas al médico y le digas qué es lo que tengo y el médico te empieza a hablar con todos sus tecnicismos, tu enfermedad es esto es, y te hace el dibujo de todos tus órganos internos y a ti no te interesa eso, tú quieres sanarte simplemente, tú quieres saber cuántos días vas a demorar en recuperar tu salud. Exactamente eso mismo pasa con la empresa. Ellos no quieren entrar en el detalle, ellos quieren ver el panorama distinto, quieren ver el bosque, quieren ver en qué momento las cosas empiezan a mejorar o dónde estuvieron los cuellos de botella y qué hay que hacer ante ello. Entonces el contador tiene que ser muy propositivo. Pero ojo, hay muchos contadores que proponen ideas y no las toman en cuenta. Entonces no hay que ser solo propositivo, también hay que ser persuasivo. Y para eso te ayuda la oratoria, para persuadir con inteligencia y con mucho tino a cualquier persona de tu entorno. Tus socios, tus clientes, tus proveedores, tus colegas, los gerentes, los colaboradores, a todos. Eso es, ¿no? Entonces, conozco varios puntasaurios, dice Paul, que son los jóvenes que aparte es fuera más barato, no saben. Bueno, ese es otro rollo, ¿no? Perdónenme la expresión, pero sí hay entidades donde pues contratan chicos muy jóvenes capaz. Bueno, les están dando la oportunidad de aprender, pero yo pienso que los puntasaurios más están más bien, hay gente mayor, y no lo digo por el tema de edad, sino que los que se resisten al cambio en general, sean mayores o jóvenes, los que se resisten al cambio son contasaurios. Los que dicen, siempre lo hicimos así y esto no va a cambiar. Yo me encargo de hacer de revisar las finanzas, otra persona que hable. Yo no tengo que nada más que presentar esta información y mi trabajo llegó hasta acá. Si lo toman en cuenta o no, no es mi responsabilidad. Esos son los contasaurios. Los que no se involucran en la gestión y mucho menos no se involucran en el éxito de la empresa. Entonces, allí viene el detalle. Bien, entonces, bueno, un poco para entender, necesitamos habilidades blandas, mis estimados amigos, y las habilidades blandas, pues, son todas estas que les presento acá, que ustedes ya las conocen. Según AI Business Schools y Manpower Group, son varias, muchas, muchísimas, pero acá hay unas 10 que son extraídas para el 2025 y ahí está la comunicación como primera de ellas. Y después está el trabajo en equipo, la resiliencia, la inteligencia emocional, la gestión del tiempo, el manejo de conflictos, la adaptación al cambio, que yo la pondría arriba también, pero bueno, la pusiéramos abajo. Y ahí está el hablar en público también. Entonces, bien, ustedes lo importante que es la oratoria, lo importante que es la comunicación. Entonces, la ONU, Stanford, Harvard coinciden en esta información. Ahora, la pregunta es, ¿la comunicación es la más importante? Claro que sí. Y la misma Universidad de Harvard lo dice, el 85% del éxito profesional depende de las habilidades blandas. Entonces, un video para entender ahora qué nos pasa, lo que dijo una colega hace un rato. Profesor, deme la pastilla mágica. Quiero saber cómo cambio el chip.
No te preocupes. Eso no es una cuestión que yo te diga, oye, ¿sabes qué? Tómate esta pastilla y mañana vas a tener toda la, digamos, la seguridad al 1000% para que hables en público. No, esto es un proceso. Tienes que empezar a cambiar ciertos hábitos, pero sobre todo tienes que empezar a romper creencias que no te permiten creer en ti. Porque el problema no está afuera, el problema está en nuestra cabeza, en nuestras creencias. Y eso es lo que determina nuestras acciones finalmente, nuestras decisiones. Lo que sentimos depende de lo que pensamos, pero lo que pensamos depende de lo que creemos. Entonces, ¿dónde hay que atacar? En las creencias. Veamos este pequeño video también, con eso complemento el tema. Sabemos que el miedo a hablar en público o estar presente ante tantas personas puede ser una experiencia bastante angustiante. Por eso, aquí te compartimos 4 tips para ayudarte a manejar el pánico escénico. 1. Practica la relajación. Antes de enfrentarte a una situación estresante, intenta practicar técnicas como la respiración profunda, la meditación o la relajación muscular progresiva. Esto te ayudará a calmarte y a reducir los niveles de ansiedad. 2. Prepara bien tu presentación. Cuando tu trabajo está bien organizado y estructurado, sentirás mayor seguridad. 3. Visualiza una situación exitosa. Imaginar que desempeñas con éxito y seguridad una situación te ayudará a disminuir la ansiedad y aumentar tu autoconfianza. 4. Habla con alguien de confianza. A veces, hablar con alguien de confianza puede proporcionar un apoyo emocional valioso que ayuda a reducir la ansiedad. Cuéntanos, ¿qué otros tips conoces para superar el pánico escénico? Déjanos saber en los comentarios. Miren, es muy importante lo que ha dicho acá el video, esta voz que nos dice estos 4 tips, pero yo me quedo con el último, ¿no? A veces habla con alguien de confianza. Practica con alguien de tu casa, si vas a dar un discurso al día siguiente, o pregúntale a esa amiga, a ese amigo que tienes íntimo, íntima, oye, dime, ¿qué crees tú que me falta para aprender a hablar en público? ¿Dónde piensas que está mi fortaleza y mi debilidad más grande? Entonces pregúntale a las personas, a veces uno no se da cuenta de sus errores y con humildad acepta lo que te digan, ¿no? Es muy importante. Entonces, creer que es posible mejorar nuestra forma de comunicar. Claro que es posible, pero no miremos si es que la institución o la empresa o mi jefe no veamos responsables fuera. El trabajo empieza con uno mismo. ¿Hasta ahí estamos claros? Yo quiero que se entienda eso, ¿sí? El trabajo empieza, parte de mí, depende de mí. Si yo digo, bueno, como todos los contadores de mi empresa son así, yo también voy a ser igual. No, no tiene nada que ver con el resto. El liderazgo es, como que dice, la comunicación es el lenguaje del liderazgo. Entonces tienes que aprender a comunicar con seguridad, sin esperar que te asciendan de cargo o que te aumenten el sueldo o que, no sé, o que algún premio que puedas recibir. Tu oratoria va a hablar de ti, tu capacidad de liderazgo, de todo eso, ¿verdad? Entonces, qué interesante. Bueno, y sigan comentando, ahí yo soy feliz cuando veo que la gente habla, comenta, aporta, opina, porque es importante saber que a ustedes les interesa el tema, ¿no? Entonces, volviendo a lo anterior. Ahí está, nuestro cerebro reptil, de alguna manera es el que nos protege cuando sentimos miedo. Todos tenemos miedo. Y hay un cerebro reptil, según la teoría de Paul MacLean, de habla de los 3 cerebros. Tenemos el cerebro reptil, que es el de las reacciones, el de la supervivencia, el que te protege de cualquier peligro, el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, el cerebro con el cual sentimos sensaciones internas en el cuerpo, y el cerebro córtex, que es el cerebro de la razón, del raciocinio, del pensamiento crítico y todo. Entonces, nosotros somos un mix de los 3 cerebros. El tema es cuál es el que prevalece más en nosotros. Habría que ponernos a pensar. Entonces, el cerebro reptil es el que muchas veces nos salva también, así como nos aterra, el que te paraliza ante el público cuando te has bloqueado ante la gente. No me digan que no, oye, díganme en el chat si te has bloqueado alguna vez, te has puesto en blanco tu mente cuando has tenido que hablar en público. Póngame si me ha pasado, si me he puesto en blanco y cuéntame una pequeña experiencia de eso, pero a todos por ahí nos ha pasado. A mí también me ha pasado mucho antes que yo me convierta en speaker y coach en oratoria. Entonces, el cerebro reptil es el que
nos ha dominado desde la época del hombre de las cavernas, ¿no? El que nos protegía del ataque, de la furia de las bestias salvajes en el bosque, en el campo, ¿no? Hablo de los hombres primitivos, los primeros hombres de la humanidad. Entonces era el que te protegía, el de la supervivencia, el que te hacía pues luchar para que esas bestias no ataquen a tu familia, las bestias salvajes, me refiero de la época cuaternaria, ¿no? Entonces el cerebro reptil es el cerebro más antiguo que existe. Y ese cerebro reptil, así como te protege para la supervivencia, también te hace huir. Cuando tú huyes de algo, entonces cuando tú huyes del público y te sientes mal y te bloqueas, tu cerebro reptil se activa inmediatamente y te dice, sal de ahí, huye, no pases el ridículo. No permitas que la gente se burle, se ría de ti. Y ese cerebro reptil se conecta con tu cerebro límbico, que es el emocional, y empiezas a palpitar, y empiezas a sonrojarte, empiezas a sudar. Y eso es por falta de manejo de gestión emocional. El cerebro córtex, el cerebro racional, es el que te dice, cálmate, tú puedes. Nadie se ríe de ti, pero el cerebro racional se bloquea, más bien es como que se desconecta de ti cuando el cerebro reptil o el límbico empiezan a apoderarse. Entonces tenemos que trabajar nuestra inteligencia emocional, tenemos que ser responsables de como que dice, lo que sentimos. Entonces somos víctimas del síndrome del impostor. Y acá justamente les quería decir, ¿cómo cambiar el chip? Ahí está justamente la respuesta. El síndrome del impostor, desde la psicología, es aquella sensación, fenómeno que tú no te sientes merecedor de tus logros, ¿no? Es como una especie de un fraude. A ti te pasa algo bueno y tú lo atribuyes a la suerte. Tú no le das valor a lo que alcanzas. Alguien te felicita y tú dices, no, no es nada. O le prestas dinero a alguien y dices, no, cuando puedas me devuelvas. O sea, tú siempre humilde. Y no digo que esté en contra de la humildad, pero a veces se confunde, ¿no? Eh, Nos convertimos en personas con poca autoestima y poco merecedores de lo que realmente podríamos alcanzar. Entonces, todo éxito no te lo atribuyes, sencillamente tú eres como que no crees en ti, en resumen. El síndrome del impostor es, mientras menos te conoces, y la gente más te critique, tú vas a empezar a dar oídos a la gente. Pero muchas veces la gente ni siquiera te critique. Son ideas que tú tienes. No, pero la gente se ríe de mí. Es que desde niño la gente se burlaba cuando salía a hablar en público. Y cuando te haces esas ideas y no sueltas los malos recuerdos y empiezas a crearte historias negativas, ese se llama síndrome del impostor. Te autosaboteas. En otras palabras, nos acabamos disparándonos a los pies. Pero para eso también entonces hay que evaluarnos y conocernos internamente. Por ello les pido un pequeño autodiagnóstico. Ahí miren ustedes esa rueda. ¿Qué significa esa rueda? Es la rueda de habilidades comunicacionales, que yo la he creado en función de mi experiencia. Y lo usamos mucho en coaching, lo usamos mucho en el coaching. Yo la uso por lo menos en mis sesiones, ¿no? Si me puse en blanco, Paul dice, por no acordarme del tema. Eso nos pasa, ¿saben qué? Les voy a dar un tip de oratoria rapidísimo. Una de las claves de la oratoria es no memorizarte un discurso, jamás. Y por favor, contadores, yo sé que a veces somos un poquito parametrados, muy metódicos, pero el contador no debe memorizarse nada. El discurso tienes que saberlo a nivel estructural, a nivel, digamos, mi discurso va a tener 5 partes. Esta es la primera, esta es la segunda, la tercera, ya listo. Entonces eso puede ser como un gráfico, un mapa mental así rápido, 5 partes del discurso. Y ese discurso en cada parte yo cuento una historia, cuento un ejemplo, propongo una idea, pero no es memorizar un discurso. Cuando tú memorizas es cuando fracasas. 99% de las personas que memorizan un discurso les va mal. ¿Por qué? Porque si se te olvida una palabra, ya no puedes continuar con lo demás. Entonces, es como que tenemos una secuencia de las palabras de manera mental y eso va en contra de nuestra seguridad en el escenario. Así que sí, a todos nos ha pasado ponernos en blanco, me ha pasado varias veces, dice Elizabeth, me iba por las ramas, sí, claro. Pero eso de alguna manera no está mal, Elizabeth. Hay personas, que yo también alguna vez lo he hecho, que me he olvidado de un dato y algo así. Y entonces yo, por ejemplo, hago una dinámica. Y con eso como que rompo un poco vamos a hacer una dinámica y después volvemos a lo que estábamos hablando, les digo. Y la gente no se da cuenta. Es que la gente no se da cuenta de lo que te olvidaste, porque nadie sabe el discurso que les vas a dar.
Ese discurso lo sabes solamente tú. Entonces, pero ¿qué pasa? Que nos ponemos tan nerviosos porque creemos que la gente nos va a criticar por aquello que nos hemos olvidado. Pero lo que no nos hemos dado cuenta es que eso que nos hemos olvidado solamente lo sabemos nosotros. Entonces, esa idea de que hoy es el ridículo está en nuestra mente. No les pertenece al público, nos pertenece a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a disfrutar más de ese momento. Y como yo estoy disfrutando con ustedes. Yo sé que pueden haber preguntas difíciles, pero no me preocupo tanto por eso del ridículo, más bien al contrario, me preocupo simplemente porque mi clase salga muy interactiva. Eso es lo que más me importa. Y ahora, por eso, del 1 al 10, autocalifícate. Así rapidito pueden poner uno en el chat, ¿no? Uno me pongo en blanco, del 1 al 10. O sea, si te pones en blanco muy seguido, ponte 10, 9. Si nunca te pones en blanco, ponte un 1. Si te pones, a veces ponte un 3, un 4, un 5. Bien, o sea, ustedes pongan el calificativo del 1 al 10 en cada una de las partecitas de ese pie. Vamos a imaginar que es un pie o que es una pizza, ¿no? Entonces, en cada tajada le vas a poner un puntaje del 1 al 10. 10 es lo máximo de miedo y 1 es lo mínimo. Entonces, me tiembla la voz, número 2. Me da sensación de ir al baño, que también pasa eso, ¿no? De salir bueno, a hacer una necesidad, del miedo que sientes. Me tiemblan las piernas, me tiemblan mis manos o me sudan las manos, se me acelera el corazón en las 6, suda mi frente y mi espalda en las 7 y me empiezo a sonrojar, que es muy típico también, este síndrome del tomate. El número 8. Entonces, coloquen a ver un puntaje a cada una. Uno, por ejemplo, 1, 7, 2, 10, 3, 4, 4, 5 y así, ¿no? Entonces, eso yo para poco saber, si no haces este ejercicio, mira, te le pongo fácil, fácil, porque yo en mis sesiones de coaching yo hago esto con mis, ¿no? Alguien me dice, ¿sabe qué, profesor? Enséñame a hablar en público. Y listo, haz tu rueda primero y de ahí detecto dónde están sus miedos. Entonces, cuando tú sabes de dónde viene el miedo, también puedes encontrar la solución. Eso es lo que hacen los médicos. Cuando tú vas a consulta, te dicen, ¿desde cuándo empezó a sentir el dolor? ¿Y cuándo empezó la fiebre? Entonces, te hace preguntas para recetarte. Por más que parezca una enfermedad, siempre hay un antecedente. Igual pasa con el miedo a hablar en público. Antes que yo aconsejarte cosas, primero tengo que saber de dónde proviene tu temor, entre comillas temor, porque no es temor, es falta de seguridad, falta de confianza. Es un exceso de síndrome del impostor que todos tenemos. Bien, así que los que quieran vayan ya contestándome, pero pónganme completo. O sea, no sé, por ejemplo, me han puesto 3, 8, no sé de cuál es, del primero, de me pongo en blanco. No sé de cuál es ese número que han puesto, porque la idea es que me pongan todos así como en filita, ¿no? Por ejemplo, 1, 8, 2, 3. El número 3, 5. El número 4, 10. Y así, ¿no? Pero bueno, vayan poniendo. Entiendo que esa que han puesto ese número es el primerito de me pongo en blanco. Si es así, bueno, Isabel, tienes un 8. Reconoces que te bloqueas un poquito. Tranquila, eso se trabaja. Lo mismo que Janina. Uy, Evelyn también lo reconoce, pero qué bueno, colegas que lo reconozcan. ¿Saben qué? Ese es el primer paso para aprender a hablar en público. Reconocer tus falencias, reconocer tus miedos, porque luego vienen otros pasos posteriores. 7 dice Yaquián, 2 dice Isabel. Isabel, debes tener mucha seguridad, hablar en público, me parece bien. Ya, pues perfecto. Practiquemos con el número 1 nomás, con me pongo en blanco. Pero esa ruedita ustedes la pueden trabajar cada uno por su cuenta. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Cuando tú detectes dónde tienes más miedo, en qué áreas exactamente, vas a empezar a trabajar en esos puntajes altos. ¿Cómo puedo hacer para, por ejemplo, que me tiembla la voz? Tengo que practicar un poco, modular mi voz. Tengo que practicar en el espejo o grabarme un discurso de 1 minuto, luego escucharme, empezar a hablar más fuerte, respirar mejor, porque cuando tú respiras bien, trabaja todo tu diafragma. Cómo hacer para que no me tiemblen las piernas, trata de relajarte, respiración. Siempre la respiración es algo que yo siempre aconsejo. Me tiemblan, me sudan mis manos, perfecto. Lo que tienes que hacer, empezar a visualizarte como que eres, como que ya lograste el discurso, ¿no? Como que ya la gente te aplaude y se pone de pie. Visualízate un escenario grande donde la gente te aplaude con fuerza. Se me acelera el corazón. Nuevamente, respira, cálmate. ¿No? Pásate la mano en la cabeza, despacio, todo, ¿no? Todos los días antes de un discurso, pásate, ¿no? La cabeza acá, la mano en la cabeza y hablándote, ¿no? Yo voy a hacer mi mejor presentación, yo soy capaz,
soy persuasivo, siempre en positivo. Otra cosa que puedes hacer es respirar tocándote la mano en el corazón y siente cómo tu corazón se va calmando cuando respiras despacio. Son pequeños tips que yo les puedo aconsejar. Por el tiempo no puedo darles más. 2, 6, 4, 7, dice María. Te tiemblan las piernas un poco, dices, y él dice 4, 7, perdón, 4, 7, te tiemblan las piernas un 7, te tiembla la voz un 6. Ok, hay temblores internos tuyos, perfecto, es muy típico, no te preocupes por ello. Fernando, una vez en la universidad me quedé en blanco porque me olvidé una palabra ya que había memorizado tal cual, Fernando, pues te digo, eso es el producto de memorizar. No memoricemos nada. Es mejor que sea espontáneo tu discurso, pero sí con una estructura base, porque tampoco te voy a decir que improvises, ¿no? Más aún si estás hablando de un tema técnico contable, ¿no? Roxana, es importante tener anclas. Perfecto, esas anclas vienen de la programación neurolingüística, la PNL. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me quiero ver? Me veo al público aplaudiéndome. ¿O te acuerdas de un momento bonito de tu vida, de un éxito profesional? Cada vez que tú salgas al escenario, acuérdate de ese momento de éxito que tuviste, el día de tu graduación, cuando tu jefe te felicitó en público, el día que recibiste un premio, y ese momento ánclalo. Muy bien, es excelente tu aporte, Roxana. Y cuando tú anclas ese mensaje, esa, ese momento, esa sensación interior empieza a elevarse, tu respiración se calma, sonríes. O acuérdate de tus hijos, si tus hijos son tu vida, ¿no? Entonces acuérdate de tu hijito que acaba de nacer y cuando salgas al público, mira la carita que te están viendo allí y sonríes. Entonces, llénate de energía, busca aquello que te da energía. Es así. Ciro dice 1, 2, 3, 4. Uno tienes en todo. Significa que tú estás muy bien, entiendo. Qué bueno, Ciro. Te felicito por eso. Entonces, bueno, pues seguimos, avanzamos, avanzamos. ¿Y qué es la oratoria y cómo se aplica en la contabilidad? Te lo digo rápido. La oratoria es el arte de hablar en público de manera efectiva para informar, persuadir o motivar a una audiencia. En realidad es un poco de todo. O sea, es un arte. Me han hecho unas pinturas ahí en mi diapositiva. Es un arte. La oratoria es un arte. Es sencillamente lograr que las personas se conecten contigo. La oratoria es generar una nueva forma de pensar en tu audiencia, pero no convencerlos, porque convencer es hacer que tú hagas lo que tú no quieres hacer. Persuadir es hacer que tu mente piense parecido a la mía. Eso es persuadir. Entonces, la oratoria contable es persuasión. Y en el mundo contable no solo es importante manejar números, sino también comunicar claramente los resultados y sus implicaciones en las decisiones financieras. Eso es muy importante. ¿Cómo implican las decisiones financieras? ¿Cómo la empresa o la institución pública se va a ver afectada o no a partir de la información que tú divulgues, que tú expongas y de las soluciones que propongas también? Recuerden, no solo somos informantes, también somos generadores de soluciones estratégicas. La oratoria se convierte en una herramienta clave entonces para los contadores y definitivamente, mientras más comprensible y persuasiva, ahí está la importancia de la oratoria. Pero ¿cómo nos perciben los demás profesionales? La pregunta. El perfil de los profesionales hacia nosotros. A ver, escríbanme cómo nos perciben. Vamos a imaginar los abogados, los administradores, los ingenieros. ¿Cómo nos perciben a nosotros? ¿Cómo creen que nos perciben? Y la verdad, ¿eh? Cuando hablas con tus amigos que no son contadores, tienes amigos de otras carreras, por ahí capaz nos ponen algún tipo de apodo, nos ubican con un cierto estándar a los contadores. ¿Cómo nos califican? ¿Cómo nos perciben? Que somos sumamente abiertos de mente, somos muy flexibles. ¿Cómo nos ponen a nosotros? Ahí está Elizabeth también, ha puesto su cuadrito de la rueda, muy bien. Excelente, Elizabeth. 4 tienes uno, ahí tienes algunas cuestiones ahí que hay que trabajar. No te preocupes, todo es mejorable, Elizabeth. Todo es mejorable. El 5 tienes 2. Perfecto. En aquellos que tienes uno y 2 tienes que trabajar. Tienes que trabajar, busca coaching para que te ayude. Yo también ayudo mucho a personas que quieren mejorar su oratoria. Yo doy talleres de oratoria muy interesantes, pero si no, busca. A veces hay gente que necesita también un psicólogo que te permita, que te ayude de pronto a ganar autoestima. Sino que cada uno trabaja distinto. El psicólogo trabaja en terapias, los coaches trabajamos más bien desde la autoconciencia, desde
el romper creencias, patrones limitantes, el yoga, cualquier disciplina te va a ayudar al final. Es lo que tú elijas. Somos técnicos y aburridos. Bueno, eso lo dijiste tú, Elizabeth. No sé si tan aburridos, pero sí somos muy estructurados, podríamos decirlo, ¿no? Estructurados, muy metódicos. No nos ven como los más comunicativos. Y eso es lo que tenemos que cambiar, nuestra imagen hacia afuera. Al amigo Jacquín Quispe dice donde das talleres de oratoria. Ah, eso ya lo conversas, ya me escribes al final, no te preocupes por ello. Lo dicto acá en Lima, es Jesús María. Melissa dice, nos gusta hacer las cosas bien y entregarlo a tiempo. Sí, eso también. Miren qué bueno, Melissa, lo que dices. Una fortaleza del contador. Siempre el contador tiene que ser por lo mismo que es una ciencia exacta. Tú no puedes decir, oye, aproximadamente las ganancias son de tanto. No puedes decir eso en un informe, ¿no? Creo que está entre 5.000 y 6.500 la ganancia del mes. No puedes decir eso. Tiene que ser así, preciso, claro, exacto, ¿no? Como las matemáticas. Un ingeniero y un abogado tienen la mala costumbre de mirar por debajo del hombro. Sí, y bueno, son clichés, son ideas que obviamente no, muchas son inclusive basadas en algo irreal, pero también es parte de nuestra responsabilidad cambiar esa imagen, ¿no? Un ingeniero, un abogado, dice, nos perciben como 1.000 oficios, aparte de contabilidad, Paul dice, sí, es que el contador tiene algo de abogado, por lo menos en temas de SUNAT y temas de MEF, ¿no? Hay que saber bastante normatividad y toda esa cuestión. 2.5, sería bueno que nos vean como profesionales de mayor capacidad analítica, crítica. Sí, Ciro, sí, por supuesto. Y entonces yo les invito a empoderarnos, colegas, a empoderarnos desde nuestra comunicación. Exacto, son muy exactos, muy bien. Entonces, bueno, vamos a ir ya casi, casi a ir cerrando la ponencia. Ya me pasé una hora y creo que tengo que terminar con cierta rapidez, pero espero que esto les esté un poco sirviendo, simplemente como para un poco despertar esa- ese hambre de querer ser diferentes, de volver a poner a la profesión en el lugar donde debería estar y sobre todo de empoderarnos de nuestra óptima comunicación como contadores públicos, ¿no? Entonces, dos problemas que los contadores tienen, ¿no? Es que, bueno, con problemas que tenemos los contadores muchas veces, ¿no? Somos reconocidos por habilidades técnicas, pero no tanto por la comunicación. Entonces, miren, ustedes, ahí está todo lo que ustedes decían, somos organizados, tenemos habilidades para las matemáticas, responsables, exactos. Siempre estamos actualizados, pero nos falta la otra parte, ¿no? Y ahí está también, ¿no? Otro problema que tenemos es la baja percepción de valor comunicacional en el mercado. No nos conocen por ser los más comunicativos, precisamente. No es una regla general. Hay personas, contadores, que hablan perfecto y son tremendos líderes mundiales. Adelante, Ciro, te escucho para ir al punto final ya de la conferencia. No sé si querías participar o fue casual. Veo tu mano levantada. Adelante, Ciro. Sería bueno que nos vean como profesionales con mayor capacidad, exacto, nos ven como abogados y críticos, dice María. Ciertos ingenieros no sean redactor ni informa. Bueno, como te digo, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? En todas las profesiones hay gente muy capaz, muy proba, muy ética, como también hay gente lo contrario. Pasa en todas las profesiones, ¿no? No se puede etiquetar un solo tipo de profesional, ¿no? Siempre hay de todo en esta vida. Pero lo importante es, no importa lo que los demás hagan, ¿qué eliges tú hacer para diferenciarte, contador? ¿Me escucha, Jorge? Sí te escucho, adelante, ahora sí te escucho. Bienvenido. Gracias, muy amable. Jorge, quería, por favor, que me ayudaras a tratar de mejorar un discurso respecto o con el cual pueda convencer al titular de las entidades públicas a tomar mayor importancia o mayor interés en el tema de implementar los sistemas de control interno y de identificar riesgos para evitar los actos de corrupción o de desempeño o los demás riesgos de riesgos catastróficos, etcétera. Hay un sinnúmero de riesgos que de esa manera por donde se filtran recursos y que la alta dirección debería mejorar para evitar un mal uso de ese dinero. Y de esta manera y con ello poder evitar actos de corrupción
que es lo que reina hoy día en el sector público, lamentablemente. Sin embargo, pareciera que es de poca receptividad por la alta dirección para contratar consultores que habrían de ayudarle a la entidad o al titular de la entidad a evitar esos riesgos, a mejorar su gestión, a obtener mayor calidad en los servicios o los productos que brinda la entidad. Sin embargo, no sé si por desconocimiento o por falta de una adecuada venta de estos servicios, es que no se opta por contratar profesionales con amplia experiencia, sino más bien por el contrario, alguien que les ayude a cumplir con la obligación legal, pero de manera parcial, que al final incluso les vuelve a asistir responsabilidad administrativa, civil o penal, porque con ello no se ha superado y más aún se ha brindado, diríamos, espacio para eventuales actos de corrupción. Gracias, Jorge. Bueno, Ciro, muchísimas gracias. Yo primero felicitarte, tú tienes una excelente dicción y muy buena entonación para expresarte. Desde ahí nomás ya noto que tienes un buen liderazgo. Sin embargo, como tú dices, pues no puedo opinar tan preciso sobre una situación delicada que nos expones y que pues lamentablemente sí, dicen que hay dos tipos de gestionar los desastres, ¿no? Sensibilizando a la gente para que no quemen los árboles y cuando los árboles ya están quemados ya ir con el carro de los bomberos a apagar el incendio. Y normalmente hacemos lo segundo, ¿no? Cuando ya el desastre está hecho, recién empezamos a movernos y a querer apagar el incendio y cuando las auditorías ya cayeron encima y se hacen hasta muchas veces, hasta hoy en día con las redes sociales, hay que tener mucho cuidado con temas de corrupción porque sabemos los virales que se convierte cualquier noticia, se convierte en una bomba. Hay gestiones que se pueden trabajar. Yo pienso que la comunicación se tiene que manejar con bastante cautela, ¿no? La sensibilización a la alta dirección es un reto mayor. Yo sí, en oportunidades y eso ya se puede conversar si gustas, podemos conversar cómo poder llevar la comunicación persuasiva a altas instancias institucionales, de modo que se pueda entender, ¿no? La importancia de prevenir ciertas situaciones, ¿no? Que al final pues traiga una caída estrepitosa a la institución y a los funcionarios, ¿no? Al final, el tema es que cuando se moja uno, se mojan varios, ¿no? Dice. Así que yo primero te felicito, se nota que tienes esas ganas de limpiar la casa por dentro. Y todo empieza por allí, ¿no? Ese deseo de querer llegar a esas instancias. Yo, desde mi lugar como profesional en temas de comunicación, desde mi rol contable también, y de asesor, bueno, en otro momento, bueno, si gustas, al final voy a dar mi número, podemos conversar, pero sí se puede trabajar esa parte. Yo te felicito por ese lado y sí, hay que tener mucho tino en el mensaje, porque los mensajes, vuelvo a decir, mientras más confrontativos somos, los resultados por lo general no son los mejores. Entonces, a veces hay que darle la vuelta a la manzana para llegar a la puerta de la casa. No ir directo, sino ir como que rodeando y viendo de qué forma más inteligente se puede llegar a persuadir a ciertas instancias. Como te digo, no puedo dar una opinión así tan estándar porque tendría que conocer el caso con más precisión, que no lo vamos a decir acá delante del público, pero sí te puedo decir que situaciones muy difíciles se han logrado muchas veces revertir a partir de una comunicación fluida, directa, respetuosa, pero, pero consistente a la vez, ¿no? Entonces, bueno, todo eso tiene solución, ya lo podemos conversar y gracias por la participación y por la confianza. Por eso es importante, como vuelvo al tema, ¿no? ¿Cómo informar una situación financiera e influir a través de ella? Mm, Rápidamente lo digo. La buena comunicación implica mejorar tu liderazgo. O sea que si tú no eres un buen líder, no comunicas bien. Y si tú no comunicas bien, no eres un buen líder. Están entrelazados. Liderar es la capacidad de influir en los demás. Justamente, un discurso
a nivel de alta dirección, tiene que ser un discurso de un líder que sabe influir. Y para influir no tienes que influir solamente hacia abajo, tú puedes influir hacia arriba también. No es tan sencillo, probablemente, dependiendo de cada institución, pero sí se puede influir a partir de un diálogo inteligente. Se puede influir hacia arriba, hacia los costados o hacia abajo. Hay un speaker mexicano que yo lo sigo, se llama Paco Benítez, y dice, en igualdad de condiciones, el que mejor comunica gana. Entonces, es importante comunicar. Colegas, todos somos contadores, todos tienen un título, todos tienen una maestría, bueno, no todos, algunos tienen maestría, tienen doctorados, pero eso no hace más, no te hace más profesional, perdóname, ahí sí tengo que hacer esa distinción, porque algunos dicen, no, es que yo tengo doctorado, yo conozco más que el resto. No, es que tu doctorado está bien, te has vuelto más experto en cierto tema, pero eso no te hace mejor profesional. Si no sabes comunicar todo lo que has estudiado en el doctorado, entonces la pregunta es, ¿para qué lo estudiaste? Y hay gente solo con su título y comunican mucho mejor. Entonces, la clave es qué eliges, ¿no? Desde qué lugar comunicas. La comunicación, recordemos, según un estudio que hicieron hace muchísimos años, en el siglo pasado, 1970, las palabras son el 7%, la voz, o sea, tu entonación, como dices las cosas, el cómo lo dices es el 38% y el lenguaje corporal es el 55%, colegas. Entonces, muévete cuando tú haces un discurso, cuando estás haciendo un informe o estás en pleno dictamen o estás en cualquier instancia. Tú tienes que persuadir, tienes que moverte, tienes que caer bien a la gente. Primero cae bien, después empieza, tu mensaje llega solito. Pues si tú caes mal, la gente no te va a querer escuchar. Entonces, qué importante es aprender a caer bien, a entrar en sintonía con el público, con los oyentes, con los colegas, con los directivos o con quien te toque hablar. Tienes que primero caer bien, tienes que conquistar a las personas con un buen lenguaje, con una buena sonrisa, con un saludo amable, porque parece mentira, cada gesto habla por ti y habla de ti. 5 claves para comunicar o para ser más influyentes desde la oratoria. Seguridad. Lo primero, demuestra estar seguro de ti mismo. Habla con convicción. Si tú sabes que los estados financieros, si tú sabes que el informe de peritaje, si tú sabes lo que tengas que presentar en ese rato está bien hecho, tú no tienes nada que temer, dice que el que no la debe no la teme. Entonces, seguridad es la confianza en ti mismo que tu trabajo está bien hecho, pero más que eso, la confianza en que tú eres un profesional pro, intachable, que nadie puede dudar de ti. Y cuando la gente te percibe tan seguro, ni siquiera te llegan a criticar con tanta ligereza, como suele pasar en algunas mesas de directorio, donde señalan a un directivo y le dan con todo, ¿no? Entonces, por otro lado, claridad. El lenguaje tiene que ser claro, así como expuso Ciro hace un momento, con toda la precisión. Un lenguaje sin titubeos, sin muletillas. Recuerden que la muletilla es el asesino de la oratoria. ¿Qué es la muletilla? A ver quién me dice qué es una muletilla. ¿Alguien tiene idea de lo que es una muletilla en la oratoria? Es uno de los peores asesinos, les digo, ¿eh? Cuando tú dices una muletilla, ya la gente te deja de escuchar. Y si no, ¿sabes cómo vas a hacer la prueba? Para que sepas si dices o no muletillas, mira todos los audios que tú mandas a la gente en tu WhatsApp. Todo lo que tú envías, no lo que recibes, lo que tú envías, y escúchate cuántas muletillas pronuncias cuando hablas con cada persona. Desde que llamas a tu esposa o a tus hijos, por el WhatsApp mandas un mensaje a tus amigos, a tus colegas, a tu jefe, escucha cómo hablas. Allí te vas a dar cuenta, en el lenguaje del día a día, cuán bien o cuán mal hablas. Pero no para criticarte, sino para corregir con nuevos hábitos eso que estás haciendo mal en tu comunicación. Me gustaría que nos valoren, somos la parte importante de la empresa. Claro, por supuesto, Isabel, más que importante, somos indispensables. El contador es el corazón de la empresa porque de las finanzas depende finalmente la estabilidad, la vida o la muerte de la empresa. Es el corazón de la empresa en realidad. El cerebro puede ser la gerencia, pero tú eres el corazón. Si se para la contabilidad, nadie hace nada. Todo gira en torno a la parte financiera. Si no hay finanzas claras, ¿cómo compras las materias primas, los insumos? ¿Cómo ventas sabes si están en ganancias o en pérdida? ¿Cómo se determinan los porcentajes? ¿Cómo haces un planeamiento estratégico si no sabes con cuánto dinero, con cuánto capital, con qué patrimonio tienes? O sea, todo depende de la contabilidad finalmente.
Excelente ponencia, gracias Nilda. Ponencia muy interesante, gracias Elizabeth. Necesitamos más conferencias de habilidades blandas, dice Nilda, muchísimas gracias, tiene que ser, gracias. Gracias Moisés, muy buena ponencia, bueno, muchísimas gracias, un placer. Ahí está Ciro, muchas gracias Ciro, ahí está, muy bien, claro que sí. Bueno, entonces como yo les digo, el punto es ese básicamente, ¿no? Cómo poder manejarnos con claridad. Entonces, ahí tenemos que entender, la asertividad también es importante. ¿Qué es asertividad? Decir las cosas claras, directas y con respeto. Es decir, no sobrepasarte, no hablar mal de las personas, no insultar, no faltar al respeto, no gritar. Tenemos que tratar de ser más mm, eh, inteligentes en nuestro diálogo, ¿no? Pero eso sí, no te guardes nada. Si tienes que decirle algo a alguien, se lo dices y busca el momento preciso. Por otro lado, la elocuencia. Si ustedes me escuchan, no es que yo me quede callado un minuto entero, tampoco hablo como una carretilla, como dicen algunos, sino hago mis pausas, acentúo mis palabras, mis frases, de pronto me callo, vuelvo al ataque, como dicen, somos así como un río con caudal, ¿no? Entonces yo subo, bajo mi intensidad. Y eso ya es la práctica, porque yo estas conferencias las vengo dictando desde el año 2019. Entonces llega un punto que te vas perfeccionando, pero tienes que practicar. Si no practicas, no perfeccionas. Tener empatía, dice, respeto, repetir una palabra constantemente. Claro, Elizabeth, las muletillas. Lo que les decía, este, ¿cómo se llama? Esas muletillas, esas repeticiones innecesarias, ya sea de palabras o también esas preguntas de alguna manera como si fuese mucha inseguridad. Cuando yo digo algo, digo, entonces, ¿entendiste? ¿Sí? ¿Cuándo vas a empezar? ¿Mañana, sí? Y ese sí o ese no, todo está claro, ¿no? ¿Cuándo quieres empezar? Yo creo que tú quieres hoy día, ¿no? Y así empezamos, ¿no? Ese no, ese sí, o sea, y todo eso. Si tú te das cuenta, identificas estas muletillas, lo primero que tienes que hacer es proponerte a no decirlo, poco a poco. Puedes escaparte una que otra, yo también las cometo. Es típica, Melissa, sí, pero es nerviosismo. ¿Sabes por qué dices muletillas? Porque tienes un pánico a quedarte callado. Y mira cuántos segundos yo me quedo callado ahorita, 3 segundos. No pasa nada si me quedo callado. Pero si yo digo, entonces chicos, vamos a hablar de la elocuencia. ¿Por qué no quiero quedarme callado? Entonces, relleno los segundos con un sonido innecesario. La elocuencia, hablar con claridad, con rapidez, con fluidez, pero tampoco que, o sea, ni tan rápido que la gente no entienda, ni tan lento que la gente se duerma, ¿no? Y la empatía, que es fundamental. La oratoria, la comunicación con empatía significa hablarle a la gente lo que realmente quieren escuchar. Y vuelvo a decir, háblale a la gente como si no fuesen contadores. Es la mejor manera, ¿no? El contador finalmente se hace cargo de toda su comunicación que salga de él. Tengan mucho cuidado. Hoy en día también puedes dar una opinión por redes sociales. Hace poco vi una colega que se pronunció en contra de no recuerdo qué era, pero algo tenía que ver con la SUNAT. No recuerdo, en eso se me fue de la mente. Pero la colega se pronunció en sus redes sociales y lo hizo viral y tenía muchísimas opiniones y conceptos ahí. La gente le comentó como 100 comentarios sobre algo que a ella le parecía inapropiado, injusto, y ella desde su perspectiva, de su experiencia, decía lo que ella pensaba. Colega, contadora. Entonces, a eso vamos, ¿no? Hoy en día tenemos que atrevernos. Si tienes un TikTok, hazte un TikTok contable, de asesoría contable, da tips de tributación, de impuestos, de finanzas, de gestión pública, de contabilidad, lo que quieras, pero dilo, comparte tu conocimiento. A veces que estos TikTok te ayudan a romper los miedos, justamente. ¿No? Entonces ahí en el artículo 40 ahí habla del contador público que actúa tanto en función independiente como en relación de dependencia, asumirá la responsabilidad profesional con relación a sus informes, dictámenes, declaraciones juradas. Es decir, todo lo que salga del contador, yo lo asumo, ¿no? O sea, cada uno lo asume. La comunicación en el contador es básica. Entonces, ha sido considerado como el juego de los negocios. Somos los médicos de la empresa. El corazón de la empresa, como quieras llamarlo, ¿no? Así que ya sabes, el contador, la contabilidad es el lenguaje de los negocios. El que no sabe contabilidad, sencillamente no sabe en qué negocio está metido. Y ayuda muchísimo a la toma de decisiones, ¿no? Dime, está bien.
esta es una forma de que muchos contadores presentan un informe, por ejemplo, ¿no? Copian tal cual los resultados, los colocan allí, ¿no? Todo con letra chiquita, como para ver quién se rompe el ojo tratando de entender lo que sucedió en un periodo, en el otro ejercicio, la comparación, perfecto, todo bien. Pero ¿no sería más bonito algo así? Capaz algo más resumido, claro, este es otro tema, ¿no? Pero más resumido, estás presentando el tema de inventarios, cómo lo vas a presentar, cuál es la propuesta que tienes, más gráfico, porque recuerden algo, contadores, y eso también se los voy a decir. Hay muchos contadores que creen que la diapositiva les soluciona la vida y en realidad la diapositiva no expone por ti. Nunca hagas que la diapositiva sea tan densa que la gente se pierda en esa diapositiva y no te mire. Tú eres el protagonista, la gente quiere escucharte a ti. Y esas gráficas tienen que ser lo más sencillas posibles para que la gente perciba el valor de la información que tú quieres dar. Pero si tú te centras en numeritos, en cifras, es como que trasladaras todo lo que te arroja el sistema o la pantalla y lo pasas, haces un page y lo pones en una diapositiva, en una presentación. Acuérdate, la presentación no es la PPT, la presentación eres tú eres la presentación de la empresa. Tú eres la presentación. La gente quiere escucharte a ti. Por lo tanto, evita que la diapositiva sea tan, o sea, o tan confusa como esto, o demasiado llamativa que de pronto tú pierdas protagonismo. Nadie, y ni siquiera la inteligencia artificial con los bots y todo ello, nadie te tendría que reemplazar si tú te empoderas desde tu comunicación en el mundo profesional. Así que la excelencia contable parte de eso, ¿no? A través de la combinación de conocimiento, éxito, perdón, ética, disciplina y automotivación. Todo esto se combina. No, o sea, el conocimiento es clave. Es imposible decirte, ¿sabes qué? No te sepas el plan contable, gubernamental, si eres del Estado, no te aprendas las NIF, eso es innecesario, no sirve. No, no te puedo decir eso. Obviamente son como, es nuestra Biblia, ¿no? Todas estas normas internacionales, todo es parte de la profesión. Sin embargo, el conocimiento no lo es todo, porque tienes que tener ética para dejar en alto el primero, el valor de un contador, el valor profesional del contador público. Disciplina para, así, por ejemplo, en este tema de oratoria, necesitas disciplina, necesitas practicar, necesitas mirarte a un espejo o escuchar tus audios que mandas a la gente todos los días y esos mismos audios luego mejóralo, practica un discurso de 1 minuto todos los días. Son tips que te estoy dando para mejorar tu oratoria. Inventa un tema, trata de no leer. Y si lees algo, léelo en voz alta para que te escuches cómo hablas. Eso también es otro tip que te doy. Mejora tu comunicación leyendo en voz alta. Muchas veces leemos mentalmente. Ahora yo te invito todos los días, agarra un libro de lo que quieras, financiero o lo que sea, y lee, o sea, 3 páginas diarias, pero en voz alta, para que te escuches a ti mismo. Todo eso es básico. Eso es disciplina. No te gusta, pero lo tienes que hacer. Automotivación, porque si tú no te motivas a ti mismo, nadie te va a motivar. Así que implica superar las expectativas y aportar valor a la organización. Hay un señor que se llamaba James Hams que decía, el arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo. Así que es indispensable que te aprendas a comunicar. Así que, finalmente, pregunto, en esta conferencia, ¿qué descubriste? ¿Qué descubriste? ¿Qué te has dado cuenta? ¿Cuál ha sido tu despertar? ¿De qué pudiste percatarte que antes capaz no le dabas tanta importancia? Porque si no se llevan algo de valor en esto, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Lo importante de estas conferencias, que mire, ya me pasé en realidad, les he dado hora y media y creo que he hecho mi mayor esfuerzo. Traté de darles este tiempo porque para mí es una pasión enseñar, pero más me apasiona que la gente cambie, que la gente mejore a partir de un pequeño mensaje que yo les pueda dar. Entonces, ¿qué se llevan de esta, perdón que haya hecho una repetición acá, de este mensaje, de esta conferencia? Porque vuelvo a decir, me interesa que ustedes se lleven. ¿Qué te llevas de esta conferencia? ¿O de qué te diste cuenta? Si en todo caso sería esa la pregunta. ¿De qué te diste cuenta? Y qué puedes mejorar a partir de ahora desde tu oratoria, desde tu forma de comunicar. Yo es lo que me quisiera llevar de esta noche
Y además les quiero dejar un ejercicio, pero ya no lo van a hacer conmigo, simplemente les voy a dejar como una pequeña tarea, ¿no? Porque me interesa, yo siempre dejo como pequeños retos a la gente, que no se vayan así nomás de una conferencia, si no mínimo no se llevan un reto. ¿Y qué es un reto? Es simplemente pues decir, bueno, acá no terminó todo, yo tengo que seguir mejorando. Somos mejora continua, estimados colegas. Todos los días hay que mejorar. Somos educación continua. Yo enseño la educación continua en la Universidad Católica Pontificia PUCP y ahí, y también con la Ricardo Palma. Y allí hablamos de mejora continua. El conocimiento se renueva cada día, todos los días salen cosas nuevas, nuevas tecnologías, nuevas normativas y hay que estar actualizado. Entonces, somos mejora continua. Paul dice, ¿cuándo da otra clase para ser más asertivos? Muchas gracias, Paul. Vamos a estar comunicándonos. Entonces, ahí estamos, todo el grupo de contabilidad. Gracias por ello, gracias a la invitación que me han hecho. Fernando dice, gracias, felicitaciones, dice Franco. Muchas gracias, Felipe. Bueno, espero que se hayan llevado algo de bastante valor, que es lo que más me interesa. Palabra yaquián o frase que se repite con frecuencia era por las muletillas. Bueno, simplemente para cerrar, les quiero decir algo, ya con esto sí, denme un minuto. Simplemente les digo esto final. Yo la verdad que soy un apasionado de mis temas porque sinceramente sí estaba para 50 minutos, pero me apasioné tanto que el tiempo lo empleé para darles algo más de valor. Y decirles esto, ¿no? Háganse un FODA personal, estimados colegas. Ustedes lo saben perfectamente qué cosa es el FODA. Es una matriz, es una herramienta que se utiliza a nivel empresarial para detectar amenazas internas, situación interna, situación externa. No es una evaluación, es un autodiagnóstico empresarial. Perdón, es un diagnóstico empresarial. Pero en el caso de ustedes sí sería un autodiagnóstico, porque tendrían que evaluar sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades y sus amenazas. Háganse esta FODA. No me lo presenten a mí porque esto no es una tarea de universidad. Eso es para cada uno. Yo les invito a hacer un FODA personal en oratoria, en comunicación. Es decir, vas a poner fortalezas en cuanto a tu comunicación. Por ejemplo, puedes decir, yo soy una persona carismática. Ponte, soy carismático. Es una fortaleza. Hay gente que cae bien solo de verlas. Soy amigable, perfecto. Sé sonreír a las personas. Es una fortaleza porque el comunicador tiene que saber sonreír a la gente. Una debilidad. Soy tímido. Me olvido de las cosas rápido. Me memorizo los discursos. Es una debilidad. Es algo que tienes que mejorar. Es una oportunidad de mejora también. Una oportunidad. Bueno, cada mes hay una presentación de informes de mi oficina y yo normalmente no soy el que expongo. Ahora voy a tener la oportunidad de exponer, pedir la palabra. Entonces, una oportunidad es mostrarte ante los demás, por ejemplo, qué oportunidad tú estás viendo para tú demostrar que puedes hablar en público. Y amenaza, de pronto, una oportunidad también puede ser matricularte en un curso, un taller de oratoria, por ejemplo, ¿no? Que lo has postergado por un montón de tiempo porque siempre dices que no hay plata, que no hay tiempo, pero eso es excusas. Cuando queremos, lo hacemos. Y amenaza de pronto, sí, puede ser, eh, no sé, de pronto no tengo tiempo para practicar, de pronto dices, nadie me da la oportunidad de hablar en público, no sé, cualquier amenaza que tú creas que te afecta y que no dependa de ti, lo pones ahí. Haz tu FODA y solito date esa oportunidad de hacerte un autodiagnóstico. Yo siempre les invito a eso. No esperen que venga alguien a salvarlos. Cada uno se salva. Y yo te puedo ayudar a mejorar, en todo caso, tu nivel de oratoria. Como decía Platón, el que aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y no siembra. El secreto de la oratoria está en nunca dejar de practicar. Pero algo más importante, nunca dejar de creer en ti. Así que, mis estimados colegas del Colegio de Contadores Públicos de Lima, a la nueva lista que también está postulando, ¿no? Y por supuesto, de mi parte, Jorge Espinosa, coach conferencista internacional, he dictado en diferentes instancias, tanto para Perú como para países de América Latina, de diferentes temas, tienen que ver con esto de oratoria, pero no solamente es esto. He dictado en posgrados, he dictado para Bolivia, he dictado para Perú, para Ecuador, estoy dictando unos diplomados. Todo tiene que ver con estos temas y siempre empoderando al profesional contable, que son mis colegas, pero también a otros profesionales. Yo voy a todo tipo de público. Y los médicos y los abogados y los administradores que yo he enseñado tienen los mismos problemas con los contadores finalmente. Así que podemos ser mejores. Yo les invito. Ahí está mi número celular, el 986-059-109.
Ahí está mi correo. Y lo importante es, yo les invito a creer en ustedes. Somos nosotros los únicos responsables de cambiar la imagen del contador público a nivel, digamos, en el mundo moderno. Y les invito a creer en ustedes y a reinventarse, porque la inteligencia artificial no ha venido a reemplazarnos, ha venido sencillamente a ayudarnos y a recordarnos lo valiosos que somos. Empecemos a trabajar en nosotros mismos. Muchísimas gracias, estimados colegas. Bueno, eso es todo de mi parte. Ahí veo sus comentarios y bueno, muchas gracias. Veo todo lo que han comentado. Muchísimas gracias. No puedo leer todo. Muy motivador. Gracias, Nancy. Gracias a todos. Jorge, Felicidades a muchas todos. gracias. Gracias Jorge, y muchas gracias. felicitaciones Y por eso. queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al ponente por la magnífica conferencia sobre oratoria y expresión corporal. Su compromiso, profesionalismo y pasión por el tema lograron inspirar y motivar a toda la audiencia. Asimismo, extendemos un especial reconocimiento y agradecimiento al Paz Decano Rafael Velázquez por su gestión y dedicación al hacer posible estos cursos gratuitos para toda la comunidad contable. Esperamos contar con la presencia de Jorge, tal vez en una próxima semana de las conferencias gratuitas, iremos coordinando. Y bueno, también agradecemos a los participantes, a Nilda, a Isabel, a Moisés, a, a Roxana, y a todos los que han estado muy activos y se nota que hubo se nota esa pasión que pone Jorge en estos temas. Muchas gracias, Jorge. No, de nada, más bien agradecerles, de verdad me ha gustado mucho la participación y qué importante es por eso que ustedes realmente se conviertan en protagonistas. Mi objetivo era eso, que ustedes se sientan protagonistas, que no sean simples espectadores, ¿no? Eso es lo que traté o pretendí. Y más bien, si pueden prender sus cámaras para una foto final, solo les agradecería eso. Yo creo que a estas alturas ya podemos prender un ratito los que puedan, no es obligatorio. Contigo, por favor, estimado colega, que, perdón, me has presentado con mucha amabilidad y me gustaría que ellos también prendan y de Sí, repente podemos colegas, hacer captura. prendan sus cámaras, por Y favor. ya con eso nos despedimos. Y por supuesto, felicitar, agradecer al colegio, bueno, el grupo que organiza este evento y por supuesto felicitar la candidatura en este caso, pues del doctor estaría volviendo a una gestión que fue muy exitosa en su momento, del doctor Velázquez, por supuesto, Rafael Velázquez. Así que, bueno, si ya estamos ahí con la mayoría, no vamos a restar más tiempo y gracias, qué buenos comentarios. Sí, era como para probar, Vamos porque a ya poner estaba un lleno. saludo a la voz de tres, vamos, a la voz de tres, salgan en la foto, a la una. Un ratito. A ver, chicas, colegas, a ver, vamos, colegas, ¿Dónde está la varones y plata? damas. Todos. A ver, damas y caballeros. Muy bien. Hagan su foda. Muy bien. Y veo que está muy bien. Allá. A ver, un saludo final. Ahí estamos. A la voz de tres. A la una, a las dos y a las tres. Muchas gracias. Listo. Perfecto. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Jorge. Muchas gracias con todos, colegas. Esperamos tenerlos Gracias, el día de excelente. mañana. Gracias, Felicitaciones profesor. al colega. Sí. Gracias. Para una próxima vez cuando gusten. Gracias, profesor. Gracias. Hasta Muchísimas luego. gracias, doctor. Encantada de escucharlo hoy día. Buenas noches. Gracias. Gracias. Ahí tienen mis contactos. Ahí conversamos. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias.